Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Cabrera y les voy a estar explicando la teoría de la serie 10 equilibrio ácido-base. Y bueno, ya estuvieron viendo reacciones químicas que partíamos de un reactivo y llegábamos a un producto. ¿Sí? En particular, las reacciones ácido-base tenemos como reactivos un ácido y una base. Pero para entender un poquito cómo funcionan las reacciones ácido-base tenemos que ver qué es un ácido y una base. Y para eso, a través de la historia, existieron diferentes personas que tuvieron sus propias definiciones. Vamos a ver tres de ellas. La primera es ácidos y bases de Arrhenius. Este señor dice que los ácidos son sustancias que al disolverse en agua aumentan la concentración de iones hidrógeno más. Como ya saben, el hidrógeno tiene un protón y un electrón. ¿Sí? Si yo pierdo ese electrón, solamente me queda el protón. Entonces es común llamar a este ion hidrógeno más como protón. Entonces a partir de ahora yo me voy a estar refiriendo al ion hidrógeno más como protón. Bueno, además definió que los ácidos tienen sabor agrio y también que los ácidos ocasionan cambios de color en los pigmentos vegetales. Un ejemplo de un ácido de Arrhenius es el ácido clorhídrico, que como ven se disocia completamente para dar protones y cloruros. Bueno, las bases define que son sustancias que cuando se disuelven en agua aumentan la concentración de iones oxidrilo. También define que tienen sabor amargo y que producen cambios de color en los colorantes vegetales. Un ejemplo de esto es el hidróxido de sodio. Sí, el hidróxido de sodio se disocia completamente para dar iones sodio más y oxidrilo. La segunda definición que vamos a ver para ácidos y bases es la que generó Bronsted. ¿Sí? Su concepto se basa en el hecho de que las reacciones ácido-base implican una transferencia de protones de una sustancia a la otra. Entonces, él define que los ácidos son sustancias capaces de donar uno o más protones, por ejemplo el ácido clorhídrico, y que las bases son sustancias capaces de aceptar uno o más protones. En el caso anterior habíamos visto que el hidróxido de sodio entra en la definición de bases de Arrhenius, pero si nos ponemos a ver un poquito la reacción, el hidróxido de sodio genera iones sodio más y oxidrilos. En este caso no hay ninguna transferencia de protones, entonces el hidróxido de sodio no es una base de Bronsted. La que va a ser la base de Bronsted en este caso va a ser el ion oxidrilo, ¿sí? Que puede tomar un protón para formar agua. O por ejemplo el amoníaco, que también puede aceptar un protón para formar el ion amonio. Entonces, oxidrilo y amoníaco sí son bases de Bronsted. Acá ya vamos viendo que tenemos equilibrios, ¿sí? Y más arriba tenemos reacciones directas. Y ya vamos a explicar un poquito cuál es la diferencia entre una y la otra para una reacción ácido-base. La última definición que vamos a ver de ácidos y bases es la de Lewis. Lewis notó que las bases de Bronsted, como oxidrilo y amoníaco, por ejemplo, poseen un par de electrones libres. Entonces, a partir de esa observación, él define que una base de Lewis es una sustancia que puede donar un par de electrones, mientras que un ácido de Lewis es una sustancia que puede aceptar un par de electrones. Entonces esto se aleja un poquito de la teoría de Bronsted, que es básicamente en solución acuosa, y plantea un caso más general que se extiende a muchos más casos. Por ejemplo, el que tenemos acá, que es amoníaco que reacciona con trifluoruro de boro, en este caso el amoníaco le dona un par de electrones a trifluoruro de boro, ¿sí? que es un ácido de Lewis porque acepta un par de electrones, y se forma esta nueva molécula. Pero bueno, la definición que nosotros más vamos a usar, ¿sí? Para la práctica, para resolver ejercicios y en general en esta materia es la de ácidos y bases de Bronsted. Entonces sigamos ahondando un poquito en esa teoría, ¿sí? En esa definición. Tenemos los protones en agua, ¿no? Entonces ahora vamos a explicar un poquito qué significa tener un protón en el agua. Bueno, el ion hidrógeno más, yo ya les comenté un poquito de eso, es un átomo de hidrógeno que perdió su electrón, es decir, es solo un protón. ¿Sí? Esta partícula cargada no puede existir como una entidad aislada en una solución acuosa, debido a que se siente muy fuertemente atraída por el polo negativo del agua, que como ya saben son los átomos de oxígeno. Por consiguiente, el protón existe en una forma hidratada. Entonces tenemos acá ejemplificado que un protón se va a combinar con una molécula de agua de manera de tener este ion. Este ion lo vamos a llamar hidronio y lo vamos a escribir H3O+. Y siempre va a estar acuoso. ¿Sí? Acuérdense que ácidos y bases de Bronsted siempre estamos hablando de reacciones ácido-base en medio acuoso.
Es importante siempre a partir de ahora ir poniendo bien en qué estado están los reactivos y los productos que estamos manejando cuando escribimos ecuaciones químicas. ¿Sí? Entonces siempre hay que acordarse que si es líquido, que si es sólido, que si está en solución acuosa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo anteriormente, por ejemplo, la ionización del ácido clorhídrico, que planteamos ácido clorhídrico para dar protones y cloruros, de una manera más formal lo podemos escribir como que el ácido clorhídrico reacciona con agua para generar iones hidronio e iones cloruro. ¿Sí? Pero es importante saber que uno se refiere al ion hidronio y protón indistintamente. Está aceptado de las dos maneras y las dos ecuaciones que están escritas arriba para el ácido clorhídrico están las dos bien. Otra cosa importante en la definición de ácido-base de Bronsted es el concepto de que los ácidos y las bases vienen con un par conjugado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente un ácido siempre viene con una base conjugada, que es la especie que resulta cuando el ácido dona ese protón. ¿Sí? Y a la inversa, un ácido conjugado resulta de una base de Bronsted que aceptó un protón. ¿Sí? Vamos a ver los ejemplos para que se entienda, porque parece un trabalenguas esto. Acá tenemos un ácido, que es el ácido clorhídrico, que reacciona con agua para formar iones, ya lo dijimos, hidronio y cloruro. En este caso, el ácido clorhídrico, mediante la pérdida de un protón, ¿sí? genera su base conjugada, que es el ion cloruro. Y lo mismo podemos plantear para una base, por ejemplo el amoníaco, que toma un protón y genera el ion amonio. ¿Sí? El ion amonio es la especie que resulta de adicionar un protón y por eso se llama ácido conjugado. Una cosa importante que podemos notar es que en el primer ejemplo de arriba del ácido clorhídrico, el agua está funcionando como una base. ¿Por qué? Porque adiciona un protón y tiene un ácido conjugado que es el hidronio. Mientras que en la reacción de abajo, el agua está funcionando como un ácido. Pierde un protón y genera su base conjugada, que es oxidrilo. Entonces esto es algo bastante loco que está pasando. O sea, el agua puede funcionar como ácido y como base. Bueno, es exactamente lo que está pasando. Una de las propiedades químicas más importantes del agua es su capacidad para actuar ya sea como ácido o como base de Bronsted según las circunstancias. Por ejemplo, en presencia de un ácido, el agua puede actuar como un aceptor de protones, o sea, como una base, y en presencia de una base, el agua puede actuar como un donor de protones, o sea, como un ácido. Incluso existe la posibilidad de que una molécula de agua reaccione con otra molécula de agua para dar lo que vamos a conocer como autoionización del agua. Por ejemplo, acá en la reacción que está escrita, la molécula de agua que funciona como ácido tiene su base conjugada, que es el oxidrilo, y la molécula de agua que funciona como base tiene su ácido conjugado, que es el hidronio. Y tenemos la reacción escrita con el protón expresado como hidronio. Bueno, y como se trata de un equilibrio químico, todo equilibrio tiene asociado una constante de equilibrio. En este caso vamos a plantear la constante de concentraciones, que si nos acordamos era concentración de productos dividido concentración de reactivos. En este caso, como el reactivo es agua líquida, o sea que está en fase condensada, y si nos acordamos que los reactivos y productos en fase condensada no se escriben en la escasez, no va a quedar que la constante es igual a la concentración de hidronio por la concentración de oxidrilos. Y esta constante, como es una constante especial, va a tener nombre y la vamos a llamar KW. W por agua en inglés. Esta constante se llama constante del producto iónico del agua y como es una constante que solamente depende de la temperatura, a 25 grados vale 1 por 10 a la menos 14. Y no solo vale para el agua pura, sino que también para cualquier solución acuosa. Y esto es muy importante porque nos va a ayudar a calcular un montón de cosas que vamos a ver más adelante. Se sabe que para el agua pura a 25 grados se cumple que la concentración de hidronio es igual a la concentración de oxidrilos. Como sabemos cuánto vale la constante del producto iónico del agua KW a 25 grados, podemos plantear que la concentración de hidronio es igual a la concentración de oxidrilos y este número tiene que ser 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, a partir de la concentración de hidronio en una solución, se define si la misma es ácida, básica o neutra.
Entonces vamos a decir que una solución es ácida si la concentración de hidronio es mayor a 1 por 10 a la menos 7 molar. Vamos a decir que una solución es neutra si la concentración de hidronio es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Y una solución es básica si la concentración de hidronio es menor a 1 por 10 a la menos 7 molar. Ahora bien, utilizar estos números tan chiquitos, 1 por 10 a la menos 7, menos 11 o menos 3, es bastante engorroso. Entonces lo que se propone es utilizar otra medida que sea más fácil de manejar. Eso, por ejemplo, es el pH. El pH se define como el logaritmo negativo en base 10 de la concentración molar de hidronio. Entonces, pH es igual a menos logaritmo de concentración de hidronio, donde P equivale a la función menos logaritmo. Entonces, a partir de esta nueva definición, vamos a agregar que una solución es ácida cuando el pH es menor a 7, una solución es neutra si el pH es igual a 7, y una solución es básica si el pH es mayor a 7. ¿Sí? Notar tres cositas, dos que están escritas. El pH no tiene unidades y está en un rango de 0 a 14, son las primeras dos. Y la tercera es que el pH disminuye cuando aumenta la concentración de hidronio. ¿Sí? Esto es algo importante que lo vayamos viendo. Y bueno, análogamente también podemos plantear para la concentración de oxidrilos el pOH, que es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Bueno, acá les presento un gráfico que me parece que está muy bueno, que es una escala de pH de 0 a 14, pero también para cada pH nos dice cuánto vale pOH, la concentración de oxidrilos y la concentración de hidronio. Y además nos pone más o menos en qué pH están muchas sustancias que utilizamos en la vida cotidiana. ¿Sí? Hay una cosa importante que tenemos que notar, la primera de ellas es que cuando, por ejemplo, la concentración de oxidrilos disminuye, aumenta la concentración de hidronio. Y otra cosa importante que tenemos que acordarnos siempre es que estas dos concentraciones están atadas por la constante del producto iónico del agua. ¿Sí? Entonces la multiplicación de concentración de iones hidronio por la concentración de iones oxidrilos siempre tiene que dar 1 por 10 a la menos 14. Y como vemos en el gráfico, siempre se cumple. Por ejemplo, acá donde está el pH del vinagre, que es más o menos 1 por 10 a la menos 3, la concentración de hidronio, la concentración de oxidrilo vale 1 por 10 a la menos 11, y cuando multiplico estas dos concentraciones me da 1 por 10 a la menos 14. O sea que KW siempre tiene que valer. Otra cosa importante es que si yo conozco el pH, entonces puedo calcular la concentración de hidronio utilizando la inversa del logaritmo. La concentración de hidronio nos va a quedar 10 a la menos pH. En las calculadoras se encuentra una función que es 10 a la x, pueden usar esa función tranquilamente. Análogamente podemos plantear lo mismo que si conozco el pOH, entonces puedo calcular la concentración de oxidrilos con la inversa del logaritmo. Y además, lo que yo ya dije, sabe KW y siempre vale. Entonces, si yo conozco la concentración de hidronios o la concentración de oxidrilos, puedo calcular una a partir de la otra utilizando KW. Y lo que viene ahora es un truquito matemático, pero si aplico la función menos logaritmo a la ecuación anterior, me queda que pKW, o sea, menos logaritmo de KW, es igual a menos logaritmo de la concentración de hidronio por la concentración de oxidrilos, y esto es igual a menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. Si resuelvo ese logaritmo, me da igual a 14. Y después, menos logaritmo de la concentración de hidronio por la concentración de oxidrilos, si aplico las propiedades del logaritmo, donde las cosas que están multiplicando adentro del logaritmo salen sumando, en este caso restando porque tenemos un menos adelante, nos queda que pKW es igual a menos logaritmo de la concentración de hidronio menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Sabemos que eso es pH y pOH. Entonces, básicamente, después de hacer estas transformaciones, nos queda que pH más pOH tiene que ser igual a 14. ¿Sí? Y esto, si vemos en el gráfico, se cumple para todos los pHs. Siempre la suma del pH y el pOH es igual a 14. Y esto no es casualidad, ¿no? Tiene que ver con que siempre la concentración de oxidrilos por la concentración de hidronios da 1 por 10 a la menos 14. Bueno, ¿cómo vamos a medir el pH? Nosotros no lo vamos a medir, lo vamos a calcular. Pero en el laboratorio sí se puede medir y existen diferentes métodos para ver esta variación en la concentración de hidronio. Por ejemplo, el pHímetro, ¿sí? Es un aparato que está diseñado específicamente para medir una diferencia de voltaje entre dos soluciones con distinta concentración de hidronio y lo traduce a una escala de pH conocida, de 0 a 14 por ejemplo. Es muy sensible, súper selectivo y las medidas obtenidas por este medio son súper confiables también. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de uno de mesada, que es el más grande, y uno portátil, que es el más chiquito. Otro ejemplo son los indicadores de pH. Básicamente es un método colorimétrico en el cual vamos a ver un cambio de color.
Estas sustancias van a cambiar de color dependiendo del pH en el que se encuentran. Entonces se dice que la sustancia vira, ¿sí? En ese momento que cambia de color. Obviamente hay diferentes sustancias que van a cambiar de color a diferente pH, entonces está bueno, si necesitamos ver un cambio de pH específico dependiendo del ensayo que estamos haciendo, que elijamos el indicador adecuado, ¿sí? Porque como ven en el cuadrito hay muchos indicadores distintos y cada uno va a virar a un pH distinto. También está el papel pH, ¿sí? Que es un soporte sólido, es un papel en el cual se embebió una sustancia indicadora o más sustancias indicadoras, y como tiene una escala, en este caso el que estoy presentando tiene una escala grande, desde pH 0 hasta 14, va a variar el color dependiendo del pH de la solución en el cual yo estoy sumergiendo el papelito. También está el papel tornasol, que es muy parecido al papel pH, pero en este caso solo tenemos dos colores, papel tornasol rojo y papel tornasol azul. La diferencia es que el papel tornasol azul, y si se pone en contacto con una solución básica, se queda azul, y si se pone en contacto con una solución ácida, se pone rojo. En cambio, el papel tornasol rojo, si se pone en contacto con una solución ácida, se queda rojo, y si se pone en contacto con una solución básica, se vuelve azul. Entonces es una forma fácil, estos papeles de pH y papel tornasol, de ver si una solución de una sustancia es ácida o básica.